Julio del 43. El Arco de Kursk. No fue una batalla, fue una ejecución. Monstruos de acero de 30 toneladas, orgullo de la industria de tanques soviética, resbalaban impotentes en el lodo, como vacas sobre hielo. Las tripulaciones lo sabían. Un tanque detenido vive hasta que cae el primer proyectil alemán. Era el fin. El lodo había vencido al ejército. Pero en una carpa impregnada de aceite, entre los gemidos de las máquinas heridas, nació una idea que contradecía el sentido común. Una idea por la cual amenazaban con arrancar las insignias y enviar a los responsables al batallón de castigo. ¿Qué obligó a los mecánicos a trabajar hasta llorar sangre y tener arena en los ojos? ¿Qué ingrediente secreto convirtió a objetivos torpes en bólidos de carreras, capaces de alcanzar 40 km/h por un pantano impasable? ¿Y por qué los inspectores que llegaron llamaron a la salvación del regimiento negligencia criminal? Descubra la verdad sobre las garras de acero del sargento Sujorukov, esa que no escribieron en los libros de historia de desfile. Julio de 1943. El Arco de Kursk. El cielo, cubierto de nubes de plomo, vomitaba torrentes de agua, convirtiendo la tierra negra en una sustancia grasienta e impasable. El aguacero tamborileaba sobre el blindaje, ahogando incluso el cañoneo de la artillería en el horizonte. 30 toneladas de acero aleado se quedaron inmóviles en medio de un campo empapado. El motor rugía, ahogándose en diésel, pero la máquina no se movía. Las orugas giraban furiosamente en su lugar, lanzando fuentes de lodo negro que instantáneamente cubrían los visores. Aquello no era un combate, era una ejecución. 500 caballos de fuerza del motor diésel V2 trabajaban en vano. La potencia, capaz de romper fortificaciones y derribar árboles, ahora era inútil contra la simple física. El coeficiente de fricción había caído a un cero crítico. Los eslabones lisos de fábrica, diseñados para suelo firme y carreteras, pulían la tierra negra de Kursk como patines sobre hielo. La enorme máquina de combate, orgullo de la industria, se había convertido en un blanco inmóvil e indefenso. Dentro del tanque había olor a aceite quemado, sudor y miedo animal. El estrecho espacio del compartimiento de combate vibraba con el aullido forzado de la transmisión. El conductor mecánico, aferrado a las palancas con los dedos blancos de tensión, intentaba balancear la máquina. «¡Atrás! ¡Dale atrás, maldita sea!», gritaba ronco el comandante del tanque por el laringófono, pegado al periscopio. «¡No agarra, camarada comandante!», la voz del mecánico se quebraba en un chillido. «Va como sobre mantequilla, resbala, maldito. ¡Gas! ¡Dale un tirón!». El motor aulló a máximas revoluciones. El cuerpo del tanque se sacudió, el metal rechinó, pero las orugas solo se enterraron más profundo en la masa blanda. El tanque se hundía, la panza de la máquina se posaba lenta pero segura sobre el suelo. Era una sentencia. Si el tanque se asentaba sobre el fondo, solo un tractor podría sacarlo, y allí no había ni habría tractores. A través de la cortina de lluvia y las manchas de suciedad en la óptica, el comandante distinguió siluetas. Se movían despacio, con seguridad, superando pesadamente las colinas. Los tigres. Las máquinas alemanas, con sus orugas anchas y mejor distribución de peso, se sentían un poco más seguras en ese infierno. Pero lo principal era que ellos se movían. Y el T-34 estaba parado. La distancia se acortaba. 1500 metros. 1200. «¡Nos ven!», gritó el cargador, dejando caer el proyectil sobre la recámara. «¡Estamos en bandeja!». La situación encajaba en la lógica seca y despiadada de la guerra. Un tanque inmóvil en el campo de batalla vive hasta el primer disparo de ajuste. La tripulación lo sabía. Los alemanes lo sabían. No era un duelo de destreza o blindaje, era un fusilamiento. La física del proceso era mortalmente simple. El lodo líquido llenaba los huecos de los eslabones de las orugas. El metal no hacía contacto con suelo firme, sino con una capa lubricante de agua y arcilla. La fuerza de fricción estática, necesaria para el impulso, no existía. Cada vuelta de la rueda motriz solo empeoraba la situación, creando bajo la oruga una bañera perfectamente lisa y resbaladiza. Los ingenieros en las oficinas de diseño, al calcular la presión específica sobre el suelo, se basaban en tablas secas y pruebas de polígono. Ellos no habían visto este campo, donde la tierra se convertía en un pantano que devoraba la técnica con avidez.
Afuera se escuchó un silbido. El primer proyectil cayó corto, levantando una columna de lodo a 20 metros del costado izquierdo. La metralla repiqueteó en el blindaje como granizo. «Están ajustando la mira, los malditos». El mecánico soltó las palancas y se cubrió la cara con las manos. «¡A trabajar!», rugió el comandante, pateando el respaldo del asiento del conductor. «Gira mientras estés vivo». Pero girar era inútil. La transmisión aullaba, los embragues ardían, llenando el compartimiento de combate de un humo acre y asfixiante. La máquina se sacudía en convulsiones, como una bestia atrapada, pero no se movió ni un centímetro. El lodo la sujetaba fuerte, más seguro que cualquier trampa. El segundo proyectil estalló más cerca. La onda expansiva meció la mole de 30 toneladas. Un zumbido en los oídos ahogó el rugido del motor. La tripulación quedó sorda, pero seguía actuando por reflejos. El cargador metió un perforante en el cañón. El artillero giraba febrilmente las manivelas, intentando atrapar en la mira las siluetas que avanzaban. Pero sin maniobra, sin posibilidad de cambiar de posición, su fuego de respuesta era solo un gesto de desesperación. «¡Perforante!», ordenó el comandante, aunque entendía. A esa distancia no penetrarían el blindaje frontal del Tigre. Necesitaban acercarse, necesitaban flanquear, necesitaban velocidad. No tenían nada de eso. Solo tenían tierra negra convertida en una trampa mortal. El tanque se transformó en un ataúd de acero. El blindaje creado para resistir golpes no salvaba de la impotencia táctica. Cada miembro de la tripulación entendía. El siguiente proyectil alemán daría en el blanco. Se sentían rehenes de un error de ingeniería. El eslabón liso, una superficie ideal para moverse por carretera, convertida en la causa de su muerte inevitable allí, en el empapado campo ruso. «¡Salgan!», gritó el comandante, entendiendo que la máquina estaba condenada. «¡Abandonen el tanque! ¡A cubierto!». Pero era tarde. Un destello en el horizonte coincidió con un golpe monstruoso en la parte frontal. La luz se apagó. El tanque se estremeció, y dentro se hizo un silencio zumbante, interrumpido solo por el siseo de la hidráulica perforada y los gemidos de los heridos. El motor se apagó. Afuera, la lluvia seguía regando con indiferencia el acero humeante. El lodo había ganado. Resultó ser más terrible que los cañones alemanes, más traicionero que los campos minados. Le quitó al arma su principal ventaja, la movilidad. Y en ese silencio sucio y pegajoso, entre olor a quemado y sangre, quedaba claro. La guerra no son solo calibres y milímetros de blindaje. La guerra es el agarre con la realidad. En el sentido físico más directo de la palabra. Si no puedes impulsarte desde el suelo, estás muerto. El puesto de reparación de campo número 5 se ubicó en una hondonada, protegida de los vientos directos y, lo más importante, de la puntería directa de la artillería alemana. Pero no había dónde esconderse de la lluvia. El agua estaba por todas partes. Chapoteaba bajo las botas, escurría por el cuello, se mezclaba con aceite y sangre, convirtiendo el suelo bajo los pies en una masa resbaladiza con la consistencia de grasa industrial. El sargento mayor Iván Sujorukov estaba de pie junto al T-34 evacuado. La máquina se veía lamentable. No era un depredador orgulloso, sino un caballo golpeado y acorralado. El costado estaba abierto por un impacto rasante, pero eso no fue lo que la mató. La mató la transmisión. El embrague principal se quemó hasta las cenizas, intentando arrancar 30 toneladas de acero de su prisión pegajosa. Sujorukov se quitó el guante y pasó la palma por la oruga. El metal estaba frío y resbaladizo. A su alrededor bullía el trabajo, pesado, monótono, desprovisto de todo romanticismo. Hombres con chaquetas acolchadas llenas de grasa, parecidos a sombras, se afanaban ante los compartimientos de motor abiertos. El golpe de martillos, el chirrido de limas, las maldiciones selectas, la sinfonía del batallón de reparación. Aquí no disparaban, aquí resucitaban. O daban de baja. Sujorukov sabía. Devolvería este tanque al servicio para la mañana. Cambiaría los discos, repararía la caja. ¿Pero qué sentido tenía? Se limpió la mano en un trapo, dejando una marca negra y grasienta. El sentido se escapaba. Podía desarmar y armar un motor V2 con los ojos cerrados. Podía determinar de oído qué rodamiento empezaba a cantar. A sus espaldas tenía la fábrica Uralvagonzavod,
la escuela donde enseñaban que la instrucción es la ley, escrita con sangre y por ingenieros de categoría superior. Allí, en los talleres, la tecnología era religión. Tolerancia de centésimas de milímetro, cumplimiento estricto de los tipos de acero, régimen de templado. Todo estaba medido, calculado, aprobado. Pero aquí, cerca de Kursk, la verdad de fábrica se estrellaba contra la cruda realidad del suelo. Quemaron el embrague otra vez, camarada sargento mayor. La voz del joven reparador, el soldado Petrov, sonaba sorda. El chico rascaba con una barreta la arcilla pegada a las ruedas. La arcilla no cedía, se estiraba como goma. Cuarta máquina en 24 horas. Los conductores dicen que no avanza, flota, como vaca en hielo. No hables, refunfuñó Sujorukov, pero en su cabeza se enganchó la frase vaca en hielo. Se puso en cuclillas, examinando el eslabón. Un eslabón de ruga, acero fundido, liso, con pequeñas protuberancias que los diseñadores llamaron garras. Para el verano seco del 41 servían. Para la tierra congelada cerca de Moscú, con dificultad, pero andaban. Pero para esta tierra negra, saturada de agua y grasa, que funcionaba como el lubricante ideal, eran inútiles. El relieve se tapaba al instante. Quedaba una superficie perfectamente plana. Acero sobre lodo. El coeficiente de fricción tendía a cero. Sujorukov encendió un cigarrillo, cubriendo la llama con la palma. El humo del tabaco fuerte se mezcló con el olor a humedad. Cerró los ojos y por un segundo se desconectó del zumbido de la zona de reparación. La memoria es una herramienta extraña. Lanza los planos necesarios en el momento más inesperado. En la oscuridad de los párpados cerrados no surgió el taller de Ural Vagonzavod, ni los planos del diseñador Koshkin, sino una vieja herrería ahumada en los Urales. Su padre. Él tenía unos 10 años. Hacía un frío brutal, 30 grados bajo cero. El río se había congelado hasta el fondo, convirtiéndose en un camino brillante. Había que transportar madera. Los caballos, poderosos animales de tiro, pisaban el hielo y caían. Las patas se les abrían. Los animales resoplaban, pateaban, se quebraban las patas. La impotencia de una fuerza enorme ante una superficie resbaladiza. «Mira, Iván», decía su padre con voz grave, sacando una herradura al rojo vivo de la fragua. «La fuerza no está en los músculos. La fuerza está en el agarre. Si no hay apoyo, no hay tracción». El padre no leía libros de física, simplemente tomaba un trozo de metal afilado, un clavo o púa, y lo soldaba a la herradura, tosco, seguro, para siempre. Calzado de invierno, lo llamaba. Cuando el caballo calzado de esa manera pisaba el hielo, la púa se clavaba con un crujido en el agua congelada. El punto de presión disminuía, la presión aumentaba cientos de veces. El acero perforaba el obstáculo, encontrando un apoyo firme, y el caballo caminaba. Tiraba de trineos con troncos que pesaban más que él mismo. Sujorukov abrió los ojos. Ante él estaba de nuevo la oruga del tanque, la misma herradura, solo que pesaba 1,5 toneladas. Y el mismo problema, superficie lisa. El tanque es el mismo caballo, solo que de hierro. Le faltan garras. No tiene con qué agarrarse a esta maldita tierra. Se levantó, se acercó al eslabón. Pasó el dedo por la hendidura. El lodo llenó la huella al instante. «Petrov», llamó. «Aquí, camarada sargento mayor. Si ponemos embragues nuevos ahora, ¿cuánto durarán?» El soldado se encogió de hombros, esparciendo lodo por su cara. «Hasta el primer barranco. Si la lluvia no para, allí se quedarán». Los mecánicos aceleran a fondo para salir. Los discos se queman en 5 minutos. Correcto, se queman, porque no hay tracción. Toda la potencia del motor se va en calor y chirridos. Eficiencia, 0. Iván se alejó del tanque y se dirigió a la pila de chatarra amontonada al borde del barranco. Era un triste túmulo de guerra. Trozos de blindaje retorcidos, restos de cables, vigas dobladas de casas destruidas. El batallón de reparación usaba esto como material donante. Sujorukov pateó un canal de acero oxidado, demasiado ancho, no servía. La mirada del mecánico escaneaba el montón de hierro no como basura, sino como un catálogo de repuestos. Necesitaba algo simple. Algo que se pudiera encontrar en cualquier establo destruido o en una estación de tren bombardeada. Algo que tuviera un nervio de rigidez, un ángulo agudo.
Lo vio. De debajo de una pila de ladrillos rotos, asomaba un trozo de ángulo de acero, común, de lados iguales, 40 por 40 milímetros, acero de construcción, blando comparado con el blindaje, pero tenaz. Sujorukov lo sacó, sopesándolo en la mano. Unos 3 kilos. Oxidado, torcido, pero la geometría del perfil se conservaba. Si soldara un ángulo así al eslabón, no plano, sino de canto o en forma de techo, crear una protuberancia artificial, hacer crecer una garra. «Camarada sargento, ¿qué busca ahí?» Petrov se acercó, mirando con curiosidad el trozo de hierro en las manos del comandante. «Busco una solución, Petrov, una solución». Sujorukov volvió al tanque, puso el ángulo sobre el eslabón, encajaba perfectamente a lo ancho. Altura del lado, 40 milímetros. Suficiente para atravesar la capa de lodo líquido y llegar al suelo más denso. O simplemente crear tal resistencia al deslizamiento que la oruga deje de ser un esquí. «Mira». Iván presionó el ángulo contra el metal sucio. «Si soldamos esto a cada quinto eslabón, no, a cada décimo. Uno sí y uno no es mucho tiempo. A cada décimo eslabón. ¿Qué pasará?» Petrov frunció el ceño intentando imaginarlo. ¿Sobresaldrá? ¿No se enganchará con los guardabarros? Lo probaremos. Hay espacio. Lo importante es cómo soldar. Hierro fundido del eslabón y acero del ángulo. Metales diferentes. Puede desprenderse con un golpe. Se necesitan buenos electrodos, notó el soldado, sumándose al juego mental. Conseguir unos suoni, pero solo nos quedan los de tiza, húmedos. Los secaremos. En el tubo de escape del tractor los secaremos. Sujorukov sintió cómo retrocedía el cansancio. Apareció la emoción. No esa del combate, cuando la adrenalina golpea las sienes por miedo, sino la emoción fría y calculadora del ingeniero que ha encontrado el camino correcto. Recordó las instrucciones de la fábrica, el punto sobre la prohibición de hacer cambios en la estructura del tren de rodaje. Queda categóricamente prohibido soldar elementos extraños que alteren el equilibrio y la cinemática. Al diablo con el equilibrio. Los muertos no necesitan equilibrio. «Escucha mi orden». La voz de Sujorukov se fortaleció. Adquirió notas metálicas, cubriendo el ruido de la lluvia. «Toma el soplete. Ve a ese montón. Córtame ángulos. El largo, el ancho del eslabón. Que no sobresalgan por los bordes. Corta unos 10 para empezar. Camarada sargento mayor, ¿y qué dirá el comandante de la compañía? Es daño a la propiedad. Nos llevarán a juicio si rompemos la oruga». Iván miró el horizonte que se oscurecía, donde de nuevo comenzaban a brillar los relámpagos del combate nocturno. Allí, en el lodo, ahora morían tripulaciones. Morían porque no podían moverse del lugar. «Juicio habrá si mandamos los tanques al matadero», cortó Sujorukov. «Y si andan, a los ganadores no se les juzga», corta Petrov. «Yo voy por la máquina de soldar». Caminó hacia el taller móvil. En su cabeza ya se formaba la hoja de ruta tecnológica. Limpiar el lugar de la soldadura hasta que brille. Calentar el metal para evitar el choque térmico. Aplicar la costura en 2 pasadas. Colocar el ángulo inclinado respecto al plano de movimiento para que el lodo salga hacia los lados. Era una idea simple y tosca, primitiva como un golpe de martillo, pero son esas ideas las que ganan guerras cuando la técnica compleja falla ante la naturaleza. El padre herrero lo sabía al herrar caballos. El hijo mecánico lo recordó salvando tanques. La lluvia arreció, convirtiéndose en una pared de agua continua, pero Sujorukov ya no la notaba. En su imaginación, el tanque ya no estaba parado. Rasgaba el suelo con garras de acero, lanzando terrones de tierra hacia atrás, y avanzaba, inevitablemente. La noche caía sobre el arco de Kursk, una noche que prometía ser larga, y muy brillante por la luz del arco de soldadura. Iván Sujorukov sostenía en sus manos un trozo de metal oxidado que debía cambiar el curso de la batalla. Era un ángulo de lados iguales común, un perfil estándar de laminado de construcción, 40 por 40 milímetros. Grosor de lado, 4 milímetros. En la vida civil, con eso soldaban armazones para invernaderos o estanterías en almacenes. Aquí, entre el lodo de Kursk, ese trozo de acero barato pesaba más que el oro.
Lo giraba en sus manos, probándolo en un eslabón de repuesto que estaba sobre el banco de trabajo. La geometría encajaba perfectamente. El ancho del eslabón del tanque T-34 permitía soldar el ángulo transversalmente, sin tocar la rueda tensora ni la rueda motriz al girar. Pero el diablo, como siempre, está en los detalles del montaje. Si se suelda plano, servirá de poco. El lodo simplemente fluirá sobre el obstáculo. Si se pone vertical, de cuchillo, se arrancará con la primera piedra o golpe contra el suelo congelado bajo el lodo. La costura de soldadura no aguantará tal carga de corte. La solución llegó a través de la comprensión del vector de fuerzas, el ángulo de ataque. 45 grados, susurró Sujorukov, pasando el dedo por el hierro sucio del eslabón. ¿Lo ponemos como techo? No, por el lado. Soldamos un lado al plano del eslabón, el segundo funciona como cresta. Tomó una tiza y trazó una línea blanca gruesa sobre el óxido del ángulo. Luego marcó el eslabón. El esquema se dibujaba simple y rígido. El ángulo debía soldarse no con una costura continua, que sobrecalentaría el acero del eslabón y lo haría frágil, sino con un cateto intermitente pero potente. Y lo principal, la ubicación. El ángulo debía estar colocado de tal manera que, al presionar la oruga sobre el suelo, funcionara como un arado, clavándose en la sustancia viscosa y llegando a la base firme. «Petrov», rugió el sargento sin volverse. «Trae el soplete de gas, vamos a cortar». El sonido del acetileno sisiante cortó el ruido de la lluvia. La llama azul del soplete se clavó en el metal, salpicando gotas de acero fundido. Sujorukov cortaba rápido, sin marcar, a ojo, que tras años de trabajo en la fábrica se había vuelto más preciso que un calibre. Los trozos de ángulo caían al lodo, siseando y soltando vapor. Longitud de la pieza, 300 milímetros. Exactamente la superficie de trabajo del eslabón. En ese momento, la lona de la carpa que servía de techo se abrió bruscamente. Entró un viento frío y el comandante de la compañía de reparación, el capitán Voronov. Su capa impermeable brillaba por el agua. Su cara estaba gris por la falta de sueño y la rabia. «Sujorukov, ¿qué es esta iniciativa propia?» El capitán pasó por encima de un charco de aceite y se inclinó sobre el banco de trabajo. «Te di la orden de preparar las transmisiones. ¿Y en qué estás ocupado? ¿Cortando chatarra?» Iván apagó el soplete. La llama se extinguió con un golpe seco. Se hizo un silencio en el que solo se oía la respiración pesada del capitán y el golpe de la lluvia sobre la lona. «No es chatarra, camarada capitán. Son garras de tracción». «¿Qué diablos son garras de tracción?» Voronov pateó un recorte de ángulo a un humeante. «¿Está en su sano juicio, sargento? Tiene 3 máquinas con embragues quemados. El comandante del batallón echa espuma, exige técnica en marcha. ¿Y usted armó aquí un taller de manualidades?» «Los embragues se queman porque las orugas resbalan», respondió tranquilamente Sujorukov, mirando directamente a los ojos del oficial. Su mirada era pesada, de fábrica, la mirada de un hombre que sabe que tiene razón. «Podemos cambiar cajas de cambios cada hora. No servirá de nada. Los tanques no avanzarán. Se quedarán parados quemando embrague hasta que los quemen los alemanes». El capitán se quitó la gorra, se pasó la mano por el pelo mojado. Lo entendía, todos lo entendían. Pero tenía un reglamento, tenía órdenes y tenía responsabilidad. «¿Entiendes lo que propones?» La voz de Voronov se volvió más baja, pero más dura. «Quieres soldar acero de construcción a acero alto en manganeso del eslabón. ¿Sabes qué pasará? Destemplado térmico. El eslabón se romperá con la primera carga, la oruga se romperá en combate, la tripulación morirá. Y a ti, Sujorukov, y a mí contigo, nos enviarán a juicio por sabotaje. Es daño a la propiedad estatal». «No se romperá si se suelda con cabeza», replicó Iván. «Se necesitan electrodos de calidad, corriente de 250 amperios. Soldamos con puntos cortos, dejamos enfriar». El eslabón Hatfield es acero caprichoso, pero si no sobrecalentamos la zona de influencia térmica, aguantará. «Sí, sí». El capitán caminó nerviosamente por la estrecha carpa. «¿Tienes un plano aprobado? ¿Tienes permiso del ingeniero jefe del regimiento?» «Tengo física, camarada capitán, y tengo 2 horas hasta el amanecer». Sujorukov tomó un trozo de ángulo frío y lo puso sobre el eslabón. «Mire,
Altura del lado, 40 milímetros. El área de apoyo del borde es nada, un par de centímetros cuadrados. La presión en ese punto será colosal. El tanque pesa 30 toneladas. Divida el peso por el área de estos bordes. Obtendremos una presión de cientos de atmósferas. Este ángulo cortará cualquier lodo como cuchillo a mantequilla y se enganchará en terreno firme. El tanque avanzará. Voronov miraba el hierro oxidado presionado contra el eslabón sucio. Había algo bárbaro, tosco, anticientífico en ello. Las instrucciones de fábrica se escribían en oficinas limpias por gente con batas blancas. Calculaban la vida útil del tren de rodaje para 5.000 kilómetros. Pero aquí, en el infierno del arco de Kursk, la vida útil se medía en minutos de combate. ¿Y si el ángulo se arranca?, preguntó el capitán, ya no tan seguro. Saldrá volando como metralla. Si se arranca, pondremos uno nuevo. Pero el tanque se moverá. Un tanque inmóvil es solo un montón de hierro, camarada capitán. Y un tanque con ángulos es una unidad de combate. Voronov guardó silencio un largo minuto. Miraba a los mecánicos exhaustos, a Sujorukov, que estaba frente a él con el soplete en una mano y el trozo de acero en la otra. El capitán sabía que arriesgaba sus insignias y su cabeza por cambiar la construcción de una máquina de combate sin sanción superior. En tiempo de guerra fusilaban por menos. Pero también recordaba los T-34 ardiendo en el campo, que no podían girar su blindaje frontal hacia el enemigo porque las orugas pulían el lodo. ¿Cuánto tiempo necesitas para una máquina?, preguntó con voz sorda. Si me da 4 soldadores y electrodos, en una noche hacemos la compañía. 10 máquinas. Una compañía. Voronov negó con la cabeza. Eres atrevido, Sujorukov. Si una sola oruga se rompe por la soldadura, me subiré a la primera máquina yo mismo, lo interrumpió el sargento. En el lugar del conductor. Si se rompe, allí me quedaré. El capitán hizo un gesto con la mano, como espantando una obsesión. De acuerdo, hazlo, pero oficialmente no te he permitido nada. Es tu riesgo, sargento, y tu responsabilidad. Toma los electrodos en la tercera caja. Hay reserva de antes de la guerra. UONI 13. No te atrevas a arruinar los eslabones. Voronov dio media vuelta y salió a la lluvia, dejando tras de sí una estela de ansiedad y esperanza no expresada. Sujorukov exhaló. Las manos le temblaban ligeramente, no de miedo, sino por la tensión del momento. Permiso obtenido, aunque tácito, al límite de la falta. Ahora comenzaba el verdadero trabajo. ¿Escucharon? Iván se volvió hacia los mecánicos que estaban inmóviles. Petrov, corre por los electrodos. Sidorov, enciende el segundo puesto. Vasia, tú cortas los ángulos. No necesitas medidas, corta según la muestra. Volvió a encender el soplete. Ahora en sus acciones no había dudas. El plan era simple, como un disparo a quemarropa. Tomar un eslabón estándar, tomar un ángulo estándar, y con ayuda del arco eléctrico y alguna maldición, unirlos en un todo único. Convertir el esquí liso en una herramienta de guerra con dientes. Sujorukov tomó el primer ángulo, limpió el lugar de contacto con un cepillo metálico hasta el brillo del acero. El lodo y la escoria salieron volando. Sabía lo que hacía. No era solo soldadura, era cirugía. Iba a trasplantar al tanque nuevos órganos de movimiento, órganos no previstos por los diseñadores, pero vitalmente necesarios aquí y ahora. Las chispas del primer toque del electrodo saltaron en todas direcciones, iluminando la cara decidida del sargento. La temperatura en la columna del arco saltó a 6.000 grados. El metal fluyó. Sujorukov comenzó a llevar la costura, pareja, escamada, confiable. Acero con acero, tenacidad con tenacidad. En esa noche llena del estruendo de la lejana artillería, en una pequeña carpa de lona nacía un invento. Sin patente, sin planos, sin justificaciones científicas. Nacía de la desesperación, el ingenio y un trozo de perfil oxidado de 40 por 40. Un invento cuyo precio era la vida. La noche sobre la base de reparación se rompió en pedazos. No era artillería, era el arco eléctrico. 10 puestos de soldadura se encendieron simultáneamente, bajando el voltaje de los generadores de campo. Los motores diésel de las centrales eléctricas rugieron con esfuerzo, lanzando al aire húmedo nubes de escape negro. El tanque número 207 estaba primero en la fila. La enorme mole, inmovilizada, con las orugas desmontadas.
Las cintas de orugas estaban extendidas en el suelo, recordando columnas vertebrales de lagartos prehistóricos. Ya les habían quitado el lodo, limpiado el metal hasta un brillo gris mate. Ahora comenzaba el misterio de la unión. El sargento mayor Iván Sujorukov bajó la careta. El mundo desapareció, tragado por la oscuridad de la máscara. Solo quedó el punto de contacto. Raspó el electrodo contra el acero. Un destello, una mancha blanca cegadora, en cuyo centro se fundía la esencia misma de la guerra. La temperatura en la zona de soldadura alcanzaba los 6000 grados. El ángulo de acero, presionado con una abrazadera al eslabón, se calentaba hasta un brillo rojo cereza. Sujorukov movía el electrodo suavemente, dibujando medias lunas con la punta. Necesitaba fundir el acero viscoso y blando del perfil con la fundición caprichosa y dura de manganeso del eslabón. Era un matrimonio desigual metalúrgico. Si mantenía el arco un poco más, sobrecalentaría el eslabón y se volvería frágil como el vidrio. Se rompería con un golpe de mazo. Si se apuraba un poco, obtendría una falta de fusión y el ángulo saldría volando en la primera curva. ¡Corriente! ¡Sube la corriente!, gritó Iván sin levantar la careta. Su voz se ahogaba en el crepitar de las descargas. El ayudante corrió al reostato de la máquina de soldar, giró la perilla. El arco cantó más furioso, más duro. El metal fluyó más dócil, posándose en escamas de costura parejas y densas. El olor era insoportable. Pintura quemada, escoria, humo acre del recubrimiento de los electrodos y ozono que picaba en la garganta. No había ventilación. La lona de la carpa retenía ese cóctel químico dentro, obligando a los hombres a toser y frotarse los ojos llorosos. Sujorukov trabajaba como un autómata. Destello, costura, golpe de martillo quitando la escoria, inspección, paso al siguiente eslabón, destello. Las manos empezaban a entumecerse. La vibración del portaelectrodo, el peso del cable, la postura estática, todo eso se acumulaba, convirtiendo los músculos en piedra. Pero no se podía parar. Para un tanque había que soldar 144 ángulos, 72 en cada oruga. Y eso solo si soldaban en cada eslabón. Decidieron soldar cada 5. Incluso así salían unos 30 ángulos por máquina. 30 costuras, cada una de las cuales debía ser impecable. ¡Electrodo! Una mano con guante de lona se extendió a la zona ciega. Petrov puso inmediatamente una varilla nueva en el portaelectrodo. La colilla voló al lodo, siseando como una serpiente. El tiempo perdió sentido. Solo quedó el ritmo. Quemar un electrodo, 3 minutos. Cambio, 5 segundos. Limpieza, 1 minuto. Esta cinta transportadora molía las fuerzas de los hombres más rápido que piedras de molino al grano. ¡El 20 está listo!, gritó alguien desde la oscuridad del puesto vecino. «¡No corras!», respondió Sujorukov sin interrumpir el arco. «Quita la escoria, revisa los poros. Si hay un hueco en la costura, córtalo y suelda de nuevo». Temía el trabajo defectuoso. El defecto aquí no significaba una reprimenda, sino la muerte de la tripulación. Si el ángulo se arranca y cae entre la rueda y el balancín a una velocidad de 40 km por hora, puede atascar la oruga. El tanque quedará de costado ante el enemigo. Fin. Por eso Iván inspeccionaba cada costura personalmente cuando levantaba la careta para tragar aire viciado. Le ardían los ojos. Incluso a través del vidrio oscuro del filtro, la luz ultravioleta alcanzaba la retina. Para la mañana todos tendrían arena en los ojos, la enfermedad profesional de los soldadores cuando es imposible mirar la luz. Pero eso sería después. Ahora los ojos eran solo un instrumento óptico que guiaba la mano. A las 3 de la mañana el ritmo comenzó a caer. La gente estaba cansada. Los movimientos se volvieron lentos, irritados. Uno de los mecánicos dejó caer el mazo sobre su pie, maldijo suciamente y se sentó en el lodo, abrazando su rodilla. ¡Arriba! La voz de Sujorukov sonó seca, como el crujido de una rama al romperse. «No te sientes. Si te sientas, te duermes». «Iván Dmitrievich, no tengo fuerzas», roncó el chico. «Las manos no me responden. El electrodo baila». «Amárratelo». ¿Qué? Amárrate la mano al portaelectrodo con un trapo si los dedos no aguantan.
Y suelda. Los tanquistas mañana no dormirán, y tú tampoco. Suyorukov apenas se mantenía en pie. La espalda le ardía como fuego. El cuello estaba tan tenso que tenía que girar todo el cuerpo para mover la cabeza. Sentía cómo el sudor corría por su espalda en arroyos fríos, mezclándose con la suciedad en su cuerpo. La chaqueta acolchada se empapó de vapores de metal, volviéndose pesada y rígida como un caparazón. El tanque número 207 estaba casi listo. Sus orugas, hace poco lisas e indefensas, ahora se erizaban con filas de dientes de acero. Protuberancias toscas y angulosas, soldadas a muerte, cambiaban el aspecto mismo de la máquina. Se volvía depredadora, agresiva. Iván terminó la última costura en la cinta izquierda. La colilla del electrodo cayó del soporte. Levantó la careta. Su cara estaba negra de hollín. Alrededor de los ojos había círculos blancos de las gafas, como un mapache. Miró su trabajo. La costura era pareja, con una transición suave del ángulo al cuerpo del eslabón. Cateto, 8 milímetros, sin cortes. Sin huecos. El color del metal hablaba de un régimen de temperatura correcto. ¡Ensamblaje!, ordenó, escupiendo saliva negra. ¡Tensad las orugas! Los mecánicos tambaleándose arrastraron los cables. El choque de metal contra metal sonaba en la noche como música. Los pesados eslabones, ahora lastrados con 3 kilos más cada uno, se arrastraban de mala gana hacia las ruedas motrices. Metían los pernos con mazos, encajándolos en los ojales con un sonido sordo y denso. El capitán Voronov volvió a asomarse a la carpa. No durmió esa noche, yendo y viniendo entre el Estado Mayor y la base de reparación. ¿Cómo va eso, Sukhorukov? El 207 está listo. El 209 terminando el lado izquierdo. El 212 en proceso. Tienen 1 hora hasta el amanecer. A las 5:00 las máquinas deben estar calentando motores. Los alemanes pueden atacar con los primeros rayos. ¡Alcanzaremos! Sukhorukov se acercó al tanque de agua, sacó líquido turbio con una taza, bebió de un trago. El agua sabía a hierro. Se miró las manos, temblaban. Un temblor fino y desagradable por el sobreesfuerzo. Apretó el puño, tratando de calmar el temblor. El puño no obedecía. «Petrov», llamó. «trae el siguiente lote de ángulos. Camarada sargento mayor, debería descansar. Yo termino de soldar». «Suelda», asintió Iván. «Pero yo me quedo al lado. Control». No podía irse, no tenía derecho. Esa noche no era solo un turno, era un maratón de supervivencia, donde la cinta de meta no es una medalla, sino el sonido de un motor funcionando y el chirrido de orugas clavándose en la tierra. El arco de soldadura volvió a brillar, arrancando de la oscuridad los rostros cansados de los hombres y el perfil depredador del eslabón modernizado. Hasta el amanecer quedaban 58 minutos. 58 minutos de fuego, humo y acero fundido. La mañana del 5 de julio de 1943 llegó sin sol. El amanecer solo marcó el límite entre el cielo negro y la tierra gris. La lluvia paró, pero ya había hecho su trabajo. El polígono elegido para las pruebas era una trampa ideal, una hondonada empapada donde el lodo le llegaba a un hombre hasta la rodilla. Era esa misma sustancia que detenía ejércitos, espesa, pegajosa, que succionaba las botas con un sonido de chasquido. El tanque T-34 con el número 207 estaba en la posición inicial. Por fuera no se diferenciaba en nada de cientos de otras máquinas, excepto por un detalle. En sus orugas negreaban protuberancias frescas y toscas. Las costuras de soldadura aún no habían tenido tiempo de cubrirse de óxido. Los ángulos de acero, soldados en ángulo, sobresalían como púas en un puño de acero. La gente se reunió alrededor. Mecánicos que se caían de cansancio, el comandante de compañía capitán Voronov, varios tanquistas. En sus posturas se leía tensión y escepticismo. Conocían demasiado bien la física de ese campo. Habían visto cómo los tractores se sentaban sobre la panza allí. La idea de que trozos de perfil de construcción pudieran cambiar las leyes de la fricción parecía, por decirlo suavemente, ingenua. Dentro de la máquina, en el asiento del conductor mecánico, estaba el sargento mayor Sukhorukov. Cumplió su palabra. Era su riesgo y su examen. Ajustó el asiento, probó las palancas. Las manos, que temblaban hace 1 hora por el sobreesfuerzo, ahora estaban firmes sobre el volante.
En los auriculares del casco crepitaba la radio. «207, ¿listo para arrancar?» La voz de Voronov sonaba seca. «Listo», respondió Iván. «Tarea. Paso en línea recta 100 metros, giro de 180, regreso. Si te atascas, no te sacaremos, no tenemos con qué». Sujorukov presionó el botón de arranque. El aire comprimido golpeó los cilindros, seguido del diésel. El motor diésel de 12 cilindros V2 tosió humo azulado y rugió, alcanzando las revoluciones de trabajo. La vibración recorrió el cuerpo, resonando en la columna vertebral. Era el latido del corazón de una bestia lista para saltar. Iván pisó el embrague principal, puso segunda marcha. Normalmente en tal lodo arrancaban en primera, a gatas, temiendo que las orugas patinaran. Pero ahora había que probar la teoría al límite, o todo o nada. Soltó suavemente el pedal y dio gas. Normalmente en este momento ocurría lo siguiente. El motor subía revoluciones, las orugas comenzaban a girar furiosamente, cavando un hoyo debajo, y el tanque se asentaba lentamente. Pero hoy la física falló, o mejor dicho, comenzó a funcionar de una manera nueva. El tanque dio un tirón, brusco, tosco, como si lo hubieran pateado por detrás. La cabeza de Sujorukov se fue hacia atrás, golpeándose contra el reposacabezas. Las orugas no patinaban. Los ángulos de acero, clavándose en la masa blanda, trabajaban como palas de una rueda de vapor. Atravesaban la capa superior resbaladiza y encontraban apoyo en la profundidad. El lodo, que antes tapaba el relieve, ahora salía volando de debajo de los eslabones en enormes terrones, lanzados hacia atrás 5 metros. La máquina se disparó hacia adelante. «¡Hay contacto!», gritó alguien afuera, pero Iván no lo escuchó. Solo veía la estrecha ranura del periscopio y los arbustos acercándose rápidamente. El velocímetro cobró vida. La aguja, que en tales condiciones solía temblar cerca de la marca de 5 km por hora, se deslizó con seguridad hacia la derecha. 10, 15, 20. Sujorukov cambió a tercera. La caja rechinó, pero la marcha entró. El motor aulló con voz grave, sintiendo la carga, pero manejándola. El tanque iba por el pantano como una lancha por el agua. No se arrastraba, no patinaba, volaba. 30 km por hora. 40. 42. Se gritó Iván a sí mismo, sin creer lo que veía. 42, maldita sea. Esa era la velocidad de un buen camión en carretera. Aquí, en el infierno de lodo, parecía teletransportación. 30 toneladas de acero corrían fuera de la carretera, salpicando lodo en abanico, creando una estela negra detrás. Adelante había una curva, el momento más peligroso. En suelo resbaladizo, al intentar girar, el tanque solía seguir moviéndose recto por inercia, entrando en un derrape incontrolable. Las orugas perdían el agarre lateral. Sujorukov tiró de la palanca izquierda hacia sí. La máquina obedeció al instante. La oruga izquierda se bloqueó, clavándose con los ángulos en la tierra. La derecha seguía traccionando. El tanque se lanzó hacia un lado, el cuerpo se inclinó, pero entró en la curva. Entró en un arco claro, sin derrape, sin deslizarse. Los ángulos mantenían el vector lateral de fuerza, trabajando como los crampones de un alpinista en el hielo. Iván sentía cómo la fuerza centrífuga lo aplastaba contra el costado de la cabina. Era una sensación olvidada, la sensación de control total sobre la máquina. Ya no era un pasajero en una caja incontrolable, era un piloto. El giro de 180 grados pasó igual de limpio. El tanque giró prácticamente en su lugar, lanzando de debajo de las orugas una fuente de tierra negra de 2 metros de altura. Sujorukov enderezó la máquina y dio gas a fondo en el camino de regreso. En el puesto de observación reinaba el estupor. El capitán Voronov olvidó los binoculares. Miraba la máquina rugiente que se les venía encima, creciendo en tamaño. «Mira lo que hace», susurró el viejo motorista que estaba a su lado. «Corre como por asfalto». «No es asfalto», respondió Voronov sin apartar la mirada. «Eso, Petrovich, es ingeniería competente». El tanque frenó a 10 metros del grupo, clavando el morro. La inercia se apagó, y la máquina se detuvo, envuelta en vapor y olor a aceite caliente.
El motor pasó a ralentí, ronroneando parejo. La escotilla del conductor mecánico se abrió. Iván Sujorukov salió al blindaje. Su cara estaba salpicada de lodo, pero sus ojos ardían con un brillo febril. Saltó al suelo. Los pies se hundieron hasta el tobillo en la masa blanda, pero el tanque se mantenía firme sobre esa masa. Los mecánicos corrieron hacia él. No lo miraban a él, sino a las orugas. ¡Limpias!, gritó Petrov, pasando la mano por el eslabón. ¡Miren, muchachos! ¡Autolimpieza! De hecho, los ángulos trabajaban expulsando. El lodo no se pegaba entre ellos, salía exprimido hacia afuera bajo presión. Los eslabones estaban mojados, sucios, pero el relieve seguía siendo funcional. Voronov se acercó lentamente, rodeó el tanque, miró las huellas profundas y claras dejadas por la máquina. No eran los surcos borrosos de una técnica patinando, eran huellas de dientes, heridas profundas y rasgadas en la tierra, mostrando con qué fuerza el metal se impulsaba desde el suelo. ¿Qué velocidad llevabas en el tramo recto?, preguntó el capitán. 42 kilómetros por hora según el instrumento, camarada capitán, informó Sujorukov. En la curva bajé a 20, control al 100%, distancia de frenado normal. Voronov negó con la cabeza. Todavía no podía procesar lo que había visto. En una noche, con una máquina de soldar y un montón de chatarra, convirtieron un blanco torpe en un bólido de carreras. 5 kilómetros era el límite ayer, dijo el capitán en voz baja. 5 contra 42. 8 veces más. ¿Entiendes, sargento, lo que has hecho? Has aumentado la movilidad táctica casi en un orden de magnitud. Solo añadí tracción. Se encogió de hombros Iván, limpiándose las manos con un trapo. Física, camarada capitán. La fuerza de fricción cambió de signo. Ahora trabaja para nosotros y no contra nosotros. Alrededor del tanque ya se había reunido una multitud. El rumor sobre el tanque volador se esparció por la base al instante. Tanquistas de otras tripulaciones tocaban los ángulos, discutían, maldecían de alegría. «¡Vamos, dispérsense!», ladró Voronov, recuperando su tono de mando. «Sujorukov, aquí. Reúne a las brigadas. Todos los puestos libres a soldar. Movilizar a todo el que sepa sostener un portaelectrodo. Abrir el almacén de reserva. Entregar todos los electrodos». El capitán miró el reloj. «Tenemos un regimiento parado. Para la tarde todo el regimiento de tanques debe estar recauchutado. Si una máquina va así, imagina que harán 100 máquinas así cuando vayan al ataque. Los alemanes esperan que nos arrastremos, pero volaremos». Voronov sonrió por primera vez en esas 24 horas. La sonrisa era depredadora, malvada. «Actúa, Iván. Ahora no es un experimento, es una misión de combate. Pon en marcha la cadena de producción». Sujorukov asintió. El cansancio cayó de nuevo, pero ahora era otro cansancio. La agradable pesadez del deber cumplido. Miró su tanque. Sucio, depredador, con dientes. Estaba listo para el combate. El lodo, que ayer era una maldición, se convirtió en su aliado, porque los tanques rusos aprendieron a caminar por él sin pedir permiso al clima. «Petrov», gritó Iván, cubriendo el ruido de la multitud. «Trae el soplete, hay trabajo para rato». La mañana del 5 de julio entró definitivamente en sus derechos. Y aunque el cielo seguía gris, en la tierra, entre lodo y hierro, comenzaba una nueva era de guerra de maniobras. La era del ángulo de acero. La orden del mando llegó a las 12:00. Fue breve como un disparo y pesada como una lápida. Equipar todo el regimiento de tanques con garras de tracción. Plazo, 24 horas. El capitán Voronov colgó el teléfono de campo y miró a Sujorukov. En el refugio se hizo un silencio en el que parecía oírse cómo encanecía el pelo. Todo el regimiento. Eso eran 40 máquinas de combate. Si calculaban por lo bajo, a 30 ángulos por tanque, eran 1200 perfiles de acero. Eran casi 400 metros lineales de laminado. Eran cientos de kilos de electrodos. Y era un trabajo infernal, inhumano, de gente que no dormía desde hacía 2 días. ¿Podremos?, preguntó el capitán, aunque en su voz no había pregunta. Solo había una orden. «No hay metal», respondió Iván mirando el mapa. «En el almacén del batallón quedan 10 metros de ángulo. Eso es para una máquina. El resto lo usamos anoche».
Busca. Voronov señaló con el dedo en el mapa, donde negreaban las ruinas de una estación de tren bombardeada a 3 kilómetros de ellos. Allí había almacenes, había cobertizos. Los alemanes destrozaron todo hasta hacerlo grava, pero el metal no arde. Toma un camión, toma gente con sopletes. Sácame ese acero de debajo de la tierra. 15 minutos después, una camioneta, rugiendo con el motor, ya amasaba lodo por el camino a la estación. En la caja temblaban 5 soldados con cilindros de gas. Sujorukov iba en la cabina, aferrado a la manija de la puerta. No miraba el camino, sino los esqueletos destruidos de los edificios que pasaban fugazmente entre la cortina de lluvia. Su mirada ahora funcionaba como un escáner sintonizado en una sola onda: hierro. La estación los recibió con olor a quemado y un silencio que solo hay en los cementerios. Montones de ladrillos rotos, rieles retorcidos, cráteres llenos de agua turbia. ¡Dispérsense!, ordenó Iván saltando de la cabina. Buscamos ángulos, canales, vigas, todo lo que tenga un ángulo recto, grosor del lado, no menos de 4 milímetros. No tomen varillas, son redondas, incómodas para soldar, no darán tracción. La gente se dispersó por las ruinas. Eran saqueadores a la fuerza, buitres de guerra buscando no oro, sino acero de construcción oxidado. ¡Sargento, aquí!, gritó uno de los soldados, parados sobre un montón de escombros de lo que antes era un taller de reparación. Sujorukov trepó hacia arriba. Bajo el derrumbe de placas de hormigón se veían vigas, potentes cerchas de acero soldadas con ángulos. Una mina de oro. ¡Corta! Iván hizo un gesto con la mano. Aquí mismo, traigan los cilindros aquí. Aquí hubo bombardeo de morteros hace media hora, camarada sargento, dijo con duda el soldado, mirando los cráteres frescos. El lugar está calibrado. ¡Corta, he dicho! No nos queda vida para estar aquí, tenemos que trabajar. Siseó el acetileno. Las lenguas azules de fuego se clavaron en las construcciones del edificio derrumbado. El metal cedía de mala gana. Estaba tenso bajo el peso del hormigón. Cuando el soplete cortó la primera viga, ésta saltó con un zumbido sordo, casi golpeando al cortador. Las chispas caían sobre los ladrillos mojados, siseaban en los charcos. Trabajaban a cielo abierto, ignorando el silbido de proyectiles perdidos que caían en algún lugar tras la franja de bosque. Era extracción de mineral en zona de muerte. Cada metro de ángulo extraído costaba el riesgo de ser cubierto por una salva. Pero cortaban. Cargaban los recortes calientes y de bordes afilados en la caja de la camioneta. Las manos con guantes de lona resbalaban, el metal quemaba incluso a través de la tela, pero la caja se llenaba. Cuando volvieron a la base, ya estaban desplegando la cadena de producción. Sujorukov, apenas saliendo del vehículo, tomó el control de inmediato. Aquí, entre el ruido metálico y las maldiciones, él era el director de esta orquesta de hierro. ¡Escuchen la tarea! Su voz, ronca por los gritos, raspaba pero cubría el ruido de los motores. Organizamos el flujo. Primer grupo, corte a medida. Segundo, limpieza. Tercero, soldadura. Traer las máquinas de a una. Hecha, se va, entra la siguiente. Era el sistema Ford trasladado al lodo del frente. Sin movimientos innecesarios. Cada soldado hacía solo una operación. Uno solo cortaba el perfil en trozos de 30 centímetros. Otro solo limpiaba el lugar de soldadura en el eslabón. El tercero solo punteaba el ángulo. El cuarto soldaba por completo. La logística del proceso estaba rígidamente establecida. Los ángulos, aún tibios tras el corte, volaban hacia los limpiadores. De ahí a los tanques. Los cables de soldadura serpenteaban por el suelo, entrelazándose en un patrón complejo. El déficit de cables se resolvía simple. Unían trozos, aislando con trapos. Las pérdidas de corriente eran monstruosas, los aparatos se calentaban, pero el arco ardía. Sujorukov caminaba a lo largo de la línea, verificando la calidad. ¡Quita la escoria!, le gritaba a un joven soldador que con las prisas olvidó pasar el martillo por la costura. ¿Para quién sueldas? ¿Para el alemán? Si dejas escoria habrá corrosión, la costura se romperá. ¡Hazlo de nuevo! Iván Dmitrievich, se acaban los electrodos, informó Petrov, corriendo con una caja vacía. A intendencia, sacude a todos, que busquen. Pregunta a los de comunicaciones, a los zapadores. Todo lo que arda y funda, tráelo aquí.
La gente trabajaba como mecanismos de cuerda. Las caras se ennegrecieron por el hollín, los ojos se inflamaron por los constantes destellos del arco. Pero nadie se iba. Los mecánicos entendían. Allá, en la vanguardia, las tripulaciones esperan estos tanques como salvación. Cada ángulo soldado es una oportunidad de sobrevivir. Son 5 kilómetros extra de velocidad. Es una maniobra que alejará de un proyectil perforante. Hacia la noche el ritmo llegó al límite. La gente empezó a caer. Literalmente. El soldador del tercer puesto simplemente se desplomó al suelo, soltando el soporte. Sujorukov corrió, le echó agua de la cantimplora en la cara. ¿Vivo? ¡Vivo! El chico despegó los párpados con dificultad. Me duelen los ojos, no tengo fuerzas, la imagen se me mueve. Levántate, hermano, hay que hacerlo. Allá hay un balde con té fuerte, toma un trago y a trabajar. No tenemos derecho a dormir. El té era negro, espeso como alquitrán. Aceleraba la sangre, obligaba al corazón a latir al límite, exprimiendo las últimas reservas del organismo. Era combustible para la gente, tan necesario como el diésel para los motores. La guerra de retaguardia no es menos cruel que la guerra del frente. Aquí no hay ataques directos, pero hay una lucha agotadora y monótona contra la entropía y el caos. En esa noche el batallón de reparación molió toneladas de metal. Vigas destruidas, encontradas en las ruinas, se convertían en armas. El viejo acero de construcción cobraba nueva vida, convirtiéndose en parte de máquinas de combate. A las 3 de la mañana el lugar parecía un taller de fábrica durante una emergencia. Decenas de arcos de soldadura destellaban simultáneamente, creando un efecto estroboscópico. Las sombras bailaban sobre el blindaje de los tanques. El olor a ozono se mezclaba con el olor a sudor y tabaco. Sujorukov se puso él mismo a reemplazar al soldado caído. Soldaba mecánicamente, desconectando emociones, desconectando el cansancio. Su mundo se redujo a un punto de luz a través del vidrio de la careta. Baño de metal fundido, movimiento del electrodo, cortocircuito, transferencia de metal, cristalización. ¡Siguiente!, gritaba levantando la careta. El tanque se alejaba con estruendo, su lugar lo ocupaba uno nuevo. La cinta no se detenía ni un minuto. Al amanecer, cuando la bruma gris volvió a cubrir el polígono, el trabajo estaba terminado. 40 tanques estaban en fila. Sus orugas se erizaban agresivamente con soldaduras frescas. Ya no era solo técnica, era una armada modernizada, adaptada a condiciones que se consideraban impasables. El capitán Voronov caminó a lo largo de la formación. Parecía haber envejecido 10 años en esa noche, pero en sus ojos brillaba la satisfacción. «Informe, sargento mayor». Sujorukov se enderezó con dificultad. La espalda no se estiraba, las manos, negras por la escoria incrustada, colgaban como trapos. «Regimiento recauchutado, camarada capitán. Gasto de material 1500 ángulos. Defectos corregidos en el lugar. Máquinas listas para el combate». Voronov le extendió una pitillera. «Fuma, Iván. Has hecho lo imposible. Los ingenieros en Moscú se romperán la cabeza pensando cómo lo hicimos en 24 horas sin equipo de fábrica». «Que se rompan». Sujorukov aspiró, sintiendo cómo la nicotina le golpeaba la cabeza. «Allá en las oficinas están calientes, y nosotros aquí tenemos que pelear». Miraba la columna de tanques. Estaban silenciosos, formidables, pesados. Pero ahora sabía, estas moles no se atascarían. Pasarían por donde se atascaría el diablo, porque en cada eslabón no solo había un trozo de hierro, sino la voluntad de hombres que cortaron vigas bajo fuego y soldaron hasta perder el conocimiento. La logística venció. El batallón de reparación ganó su batalla. La batalla por la tracción, por la velocidad, por la vida. Ahora la palabra la tenían los tanquistas. La mañana del ataque no comenzó con preparación de artillería, sino con un silencio engañoso. Las posiciones alemanas en las alturas tras la llanura del río Donetsk dormitaban seguras de su absoluta seguridad. Frente a ellos se extendía un kilómetro de pradera baja y pantanosa, empapada por las lluvias. Para las cuñas de tanques de la Wehrmacht, acostumbradas a los caminos firmes de Europa, era un obstáculo insuperable. Los ingenieros alemanes, pedantes y pragmáticos, marcaron este sector en los mapas como terreno inaccesible para tanques.
Aquí rara vez ponían campos minados. La propia naturaleza era el mejor campo minado. En los periscopios de los observadores alemanes solo se extendía una llanura sucia y brillante por el agua. Sabían, cualquier tanque que se arriesgara a meterse aquí se convertiría en un montón de metal inmóvil en 50 metros. Y un tanque inmóvil para un cañón antitanque calibre 88 es simplemente un blanco de práctica. Pero a las 6:00 de la mañana la física de la guerra cambió. El sonido del rugido creciente de decenas de motores V2 obligó a los oficiales alemanes a apartarse de las cafeteras. El rugido era forzado, malvado, pero parejo. No era el sonido de técnica patinando, cuando el motor chilla al límite y las orugas están paradas. Era el sonido de ganar velocidad. De la niebla matutina que se remolinaba sobre la hondonada surgieron siluetas. Los T-34 no iban en cuña, ni en cadena, sino en avalancha. Y iban rápido. ¡Tanques!, gritó el observador desgarrándose la voz. ¡Tanques en el sector pantano! Los artilleros alemanes corrieron a las miras. El artillero del primer cañón giró habitualmente la manivela, calculando el adelanto. Su cerebro, entrenado por años de guerra, automáticamente daba la solución de tiro para un objetivo en movimiento. Tanque en suelo mojado. Velocidad 5, máximo 7 km por hora. Adelanto, medio cuerpo. Disparo. El proyectil levantó una fuente de lodo muy por detrás de la máquina líder. El artillero se quedó helado. No podía haberse equivocado tanto. Era imposible. El tanque iba a una velocidad de 35 km por hora. Los contornos lisos de las torres cortaban el aire, y abajo, bajo la panza, ocurría esa misma batalla de ingeniería que ganó el sargento Sujorukov. Los ángulos soldados se clavaban en la tierra negra y grasienta. Cada vuelta de la rueda motriz clavaba los bordes de acero en la carne blanda de la tierra, creando un punto de apoyo rígido. El lodo no alcanzaba a funcionar como lubricante. Salía volando de debajo de los eslabones como metralla, lanzado hacia atrás metros. Dentro de la máquina líder, el comandante del batallón gritaba por el laringófono, cubriendo el estruendo. «¡Mantener la formación! ¡No bajar la velocidad! ¡Gas, maldita sea! ¡Gas!». El conductor mecánico, aferrado a las palancas, sentía la máquina como nunca antes. Normalmente en tal lodo el tanque flotaba, cabeceando, sin obedecer al volante. Ahora iba firme, como sobre rieles. La vibración era monstruosa. Los ángulos golpeaban el suelo, transmitiendo los golpes al cuerpo, sacudiendo el alma de la tripulación. Pero era vibración de movimiento, no de agonía de estancamiento. «¡Van como por asfalto!», gritó el conductor, mostrando los dientes en una sonrisa loca. Su cara estaba salpicada de aceite que volaba de la transmisión. «Camarada comandante, aguantan. Los ángulos aguantan». «Lo veo», respondió el comandante, pegado a la mira. «¡Fuego en marcha!». El disparo de un cañón de tanque en marcha es una lotería. Pero ahora la distancia se acortaba tan vertiginosamente que era difícil fallar. Las máquinas soviéticas cruzaron la zona muerta del pantano en 1 minuto y medio. El tiempo que los alemanes destinaban para fusilar la técnica atascada se comprimió a 1 instante. En la radio alemana reinaba el pánico. Los interceptores de inteligencia escuchaban gritos histéricos. «¡No se detienen! ¡Velocidad del objetivo exorbitante! ¡Mira desajustada! ¡Están rompiendo a través de la llanura!». La defensa alemana se basaba en el cálculo del tiempo. La artillería debía cortar a la infantería, los cañones antitanque eliminar la técnica mientras se arrastraba por el lodo. Pero el factor tiempo fue destruido por la soldadura. Los tanques irrumpieron en terreno firme frente a las trincheras alemanas, sin perder ni una sola máquina en el pantano. El efecto sorpresa fue absoluto. No fue el genio táctico de los generales que dibujaron flechas en el mapa. Fue el triunfo de la mecánica aplicada. El T-34 de cabeza subió con impulso al parapeto de la trinchera alemana. Golpe de la panza contra el suelo, chirrido de metal. Las orugas con púas soldadas molieron el nido de ametralladoras junto con la dotación. Las garras de tracción, creadas para agarrarse a la tierra, ahora rompían la madera de las fortificaciones y el alambre de púas, enrollándolo en las ruedas. «¡Izquierda 20! ¡Antitanque!», gritó el comandante. El tanque se lanzó a la izquierda, brusco, sin derrape.
La soldadura en los eslabones se clavó en el suelo, asegurando una respuesta instantánea a la maniobra. El proyectil alemán, lanzado al lugar donde el tanque debía estar por lógica de inercia, pasó de largo, bañando el blindaje con aire caliente. ¡Falló!, exhaló el cargador, metiendo un explosivo en la recámara. Aquí, en combate cercano, la ventaja en maniobrabilidad valía más que el grosor del blindaje. Los tigres, emboscados en los flancos, no alcanzaban a girar las torres. Los tanques soviéticos giraban como trompos, cambiaban vectores de ataque, aprovechando que sus orugas no resbalaban. Sujorukov en ese momento estaba en su máquina en la segunda ola. No disparaba. Su tarea era escuchar y mirar. No escuchaba la radio, sino los sonidos del tren de rodaje. El choque de los eslabones era diferente, más duro, más sonoro. Pero no se rompían. Las costuras de soldadura, hechas en la noche bajo la lluvia, aguantaban cargas monstruosas de golpes y par motor. Vio cómo adelante el tanque del teniente Petrov hizo un viraje cerrado, evitando un choque frontal con un autopropulsado Ferdinand. Un eslabón normal en tal giro en lodo se habría soltado. El tanque habría quedado de costado bajo el disparo. Pero la máquina de Petrov, levantando fuentes de tierra, entró en la curva y le llegó al alemán por la retaguardia. Disparo a quemarropa. Explosión de la munición del autopropulsado. La torre del monstruo alemán salió volando a un lado. «Funciona», susurró Sujorukov, secándose el sudor de la frente. «Funciona, maldita sea». El campo de batalla se convirtió en caos. Pero en ese caos, los tanquistas soviéticos tenían una ventaja decisiva: tracción. Ellos dictaban el ritmo. Ellos elegían la distancia. Ellos imponían su voluntad al enemigo, que esperaba una cacería fácil de patos y recibió una pelea con una manada de lobos furiosos. La radio del regimiento estaba llena no de gritos de ayuda, sino de órdenes furiosas y emocionadas. «Tercero, rodea por la derecha. Ahí el suelo es blando, pasarás». «Entendido, voy. Tengo agarre». «Quinto, aplasta el cañón. No le temas al barranco, te sacará». El barranco, que ayer habría sido una tumba para el tanque, hoy se convirtió en una treta táctica. La máquina con el número 212 se zambulló en una hondonada profunda, escondiéndose del fuego, e inmediatamente, rugiendo con el motor, salió volando por el otro lado, directo al flanco de la batería alemana. Los ángulos, como garras de alpinista, sacaron 30 toneladas de peso por una pendiente resbaladiza de 30 grados. Hacia el mediodía la defensa en las alturas estaba rota. Las unidades alemanas, expulsadas de sus posiciones, se retiraban abandonando armamento pesado. No perdieron porque tuvieran menos tanques o peores cañones. Perdieron porque sus cálculos chocaron con una variable que no estaba en sus ecuaciones. Esa variable se llamaba ingenio ruso, multiplicado por un ángulo de acero de 40 por 40. Cuando el combate comenzó a calmarse y los tanques se detuvieron para repostar en las líneas capturadas, al tanque de Sujorukov se acercó el comandante del regimiento. Saltó del jeep, se acercó a la oruga del tanque, de la cual salía vapor. En los eslabones colgaban trozos de hierba, alambre y uniformes alemanes. Los ángulos estaban pulidos hasta el brillo de espejo por la fricción con la tierra, doblados en algunos lugares, pero todos estaban en su sitio. Ninguna costura se rompió. El coronel se quitó el guante y tocó el metal caliente de la soldadura. «Bueno, innovador», dijo mirando a Sujorukov, que salía de la escotilla. «Los alemanes gritan en la radio sobre tanques diabólicos que vuelan por el pantano. Preguntan si no estamos sobre colchón de aire». «Sobre colchón de acero, camarada coronel», respondió Iván encendiendo un cigarrillo con manos temblorosas. «Sobre acero común. Te recomendaré para una condecoración», soltó brevemente el coronel. «Y a ti y a toda tu banda de soldadores. Pero lo principal no es la medalla, sargento. Lo principal es aquello». Hizo un gesto hacia el campo, sembrado de técnica alemana ardiendo. «Hoy pasamos por donde no se podía pasar, y eso vale más que cualquier oro. Revisa las ruedas, sargento. En una hora avanzamos de nuevo. Empieza a llover». Iván miró al cielo. Las nubes volvían a cubrir el horizonte, prometiendo un nuevo aguacero. Pero ahora esa lluvia no causaba miedo. El lodo ya no era el enemigo, era simplemente una superficie que habían aprendido a vencer. El silencio que siguió la ruptura resultó engañoso.
Apenas enfriaron los cañones y se asentó el polvo, apareció un nuevo enemigo en las posiciones del regimiento de tanques. No llegó sobre orugas, sino sobre ruedas, en un jeep limpio, sin manchas de lodo. Era la comisión técnica del frente. Ingenieros inspectores, gente con carpetas, calibres y poderes capaces de enviar a juicio militar más rápido que el departamento especial. La guerra con la física terminó. Comenzó la guerra con el papel. Al sargento mayor Sujorukov lo llamaron a la carpa del comandante. Junto al tanque número 207 ya había 3 personas. 2 oficiales con uniformes perfectamente ajustados y un especialista civil con gafas de cristales gruesos, representante del comisariado de la industria de tanques. Miraban las orugas del tanque no con admiración, como la infantería, sino con el asco de fiscales examinando una herramienta de robo. ¿Qué es esto? El ingeniero mayor que encabezaba la comisión señaló con el dedo el ángulo soldado. Su dedo estaba limpio, con la uña cuidada, lo que contrastaba fuertemente con las manos llenas de grasa de los mecánicos alrededor. Garra de tracción adicional, camarada mayor, respondió Sujorukov poniéndose firme. ¿Garra de tracción? El mayor sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Esto, sargento, se llama sabotaje. Esto se llama alteración no autorizada de la estructura del tren de rodaje aprobada por el estándar estatal. ¿Sabe lo que ha hecho? Se volvió hacia el capitán Voronov, que estaba al lado, sombrío como una nube. Capitán, ¿entiende que ha alterado la cinemática del movimiento? Ha lastrado la cinta de oruga. Ha creado un desequilibrio que destroza los rodamientos de la rueda tensora y la rueda motriz. Pero lo más terrible es la soldadura. El especialista civil dio un paso adelante, sacó una lupa del bolsillo y se agachó junto al eslabón. Marca de acero del eslabón, 35G13L, acero Hatfield. Empezó a hablar con tono de profesor, como si estuviera en un auditorio del instituto y no en un campo cerca de Kursk. Acero austenítico alto en manganeso. No está diseñado para soldarse con acero de construcción común ST3, del que están hechos sus ángulos. Al calentarse por encima de 300 grados en la zona de influencia térmica, se precipitan carburos. El metal se vuelve frágil. Levantó la cabeza, mirando a Sujorukov de abajo arriba. Ha convertido los eslabones en vidrio, joven. Al golpear una piedra, esta oruga debería desmoronarse. Que hayan llegado hasta aquí es pura casualidad. Suerte de tontos. Sujorukov callaba. Dentro de él hervía una rabia sorda y pesada. Era la rabia del práctico, que con sus propias manos sacó al regimiento del pantano, hacia el hombre que veía el tanque solo en planos y polígonos con pavimento firme. ¿Permiso para responder? La voz de Iván sonó sorda. Intente justificarse. El acero Hatfield es realmente caprichoso, pero soldamos con costuras cortas, alternadas, sin permitir el sobrecalentamiento de la base. Usamos electrodos UONI 13, que dan una costura plástica. Ningún eslabón se rompió. Recorrimos 20 kilómetros de combate, camarada ingeniero, por barrancos, por cráteres. No se rompió, es por ahora, cortó el mayor. La fatiga del metal se acumula, ya hay microfisuras. Ha reducido la vida útil del tren de rodaje de 2000 kilómetros a, si Dios quiere, a 100. ¿Quién le dio derecho a disponer de la propiedad estatal? Un tanque cuesta 200.000 rublos. Usted arruinó 40 máquinas. Son 8 millones de pérdida. Ahí estaba, la lógica de la retaguardia. Aritmética de rublos contra aritmética de vida. El mayor veía en el tanque un valor material, un número de inventario, un recurso en horas motor. Sujorukov veía en el tanque la única cáscara que separaba la tripulación de la muerte. Si no hubiéramos soldado los ángulos, dijo Iván en voz baja, mirando directo las gafas del mayor, estos tanques se habrían quedado en esa hondonada, y los tigres alemanes los habrían quemado gratis. Su vida útil habría sido de 0 kilómetros. No me enseñe táctica, sargento, se enfureció el mayor. Su trabajo es apretar tuercas según las instrucciones. Hay un manual de reparación de campo. Punto 42. Se prohíbe soldar cualquier elemento a los eslabones. ¿Leyó el manual? Lo leí. Entonces lo violó intencionalmente. Capitán Voronov, escriba una explicación. Redacto un acta sobre negligencia criminal y daño a la técnica encomendada. Los materiales irán al tribunal.
Orugas a cambio. Cortar los ángulos inmediatamente. Voronov apretó los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. La orden de cortar los ángulos significaba desarmar al regimiento ante el mal tiempo. Era un suicidio, certificado con sello. En ese momento la lona de la carpa se abrió y salió el comandante del regimiento. El coronel estaba sin gorra, con la chaqueta desabrochada, con el brazo vendado. Había escuchado la conversación. Mayor, la voz del coronel era baja, pero por eso aún más terrible. Aparte, La comisión y el comandante se apartaron hacia la mesa del Estado Mayor, desplegada directamente sobre cajas de proyectiles. El coronel tiró una hoja de papel sobre la mesa. «Lea, ¿qué es esto?» El mayor tomó con asco la hoja escrita a lápiz. «Informe de bajas del combate de hoy». El ingeniero recorrió las líneas con la vista. «¿Y qué?» «Bajas en técnica, 0. Bajas en personal, 3 heridos. Enemigo destruido, 5 tanques, 2 autopropulsados, 3 baterías, hasta un batallón de infantería. Cabeza de puente capturada». El coronel encendió un cigarrillo, soltando un chorro de humo a la cara de la comisión. «Y ahora escúchenme, ingenieros. Mi vecino de la izquierda, el regimiento 121, fue al ataque sin ángulos, estrictamente según las instrucciones. ¿Saben dónde están ahora? Ardiendo en la llanura del río. Perdieron 15 máquinas en una hora. Tripulaciones fusiladas como en galería de tiro. Ellos respetaron su precioso recurso de rodaje. Ahorraron metal. Solo que ya no tienen con qué pelear. Ni con quién». El mayor calló. El argumento era mortal. La estadística es algo terco, incluso más terco que el reglamento. ¿Habla de microfisuras?, continuó el coronel, inclinándose sobre la mesa. ¿De fatiga del metal? Un tanque en la guerra vive en promedio 3 ataques. 3. Si vive 5 ya es un héroe. Me importa un bledo qué pasará con los eslabones en 1000 kilómetros. Me importa que el tanque avance 100 metros aquí y ahora. El sargento Sujorukov nos dio esos 100 metros. El especialista civil se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. En sus ojos apareció algo parecido a la confusión. La teoría de resistencia de materiales chocó con la práctica de resistencia al enemigo. «Pero hay reglas», murmuró inseguro. «Si cada uno empieza a soldar cualquier cosa...» «Las reglas se escriben para condiciones estándar», interrumpió duramente el coronel. «El lodo de Kursk es una condición no estándar. Es fuerza mayor. Y la decisión del sargento es lo único que funcionó. Pueden escribir sus actas, pueden llevarme a juicio, pero no dejaré cortar los ángulos, y no dejaré que toquen a mi gente». Se volvió hacia Sujorukov. «Iván, ve a trabajar. Revisa las costuras. Si en algún lugar realmente aparecieron grietas, refuerza la soldadura». El mayor estaba rojo, inflado de indignación, pero no tenía nada que objetar. Ante él no había un simple papel, sino la viva verdad de la guerra. Una verdad que no se medía en milímetros de tolerancia, sino en la cantidad de cartas de defunción que nos enviarían hoy a casa. La comisión se fue 1 hora después. Redactaron un acta en la que, usando formulaciones complejas, señalaron una medida forzada en condiciones de situación operativa difícil. La máquina burocrática rechinó, pero giró, cediendo ante la presión de la lógica de trinchera. Sujorukov miraba el jeep que se alejaba. Sentía un vacío. Esta batalla fue más dura que el turno nocturno con la máquina de soldar. Allí luchaba con el metal, que era honesto. Aquí luchaba con gente que se escondía tras párrafos de instrucciones. «No le des vueltas, Iván», se le acercó el capitán Voronov. «Ellos hacen su trabajo, nosotros el nuestro. Su tarea es cuidar la técnica para el desfile. La nuestra es quemarla para la victoria. Diferentes tareas, diferentes tolerancias». Iván asintió. Se acercó a la oruga de su tanque. La costura de soldadura, por la cual estalló el escándalo, estaba en su lugar. Se había oscurecido un poco por el calor al andar, pero aguantaba a muerte. Una fina franja de metal que unía la ciencia de fábrica y el ingenio de campo. «¿Se cancela el juicio?», preguntó Petrov, asomándose desde detrás de la torre. «Se cancela», sonrió Sujorukov. «Pero hay que verificar la calidad. Trae el martillo. Vamos a buscar esas malditas microfisuras». Volvió a convertirse en mecánico. La política y la burocracia quedaron allá.
en los estados mayores. Y aquí quedaba la tarea: preparar las máquinas para el día siguiente, porque la guerra no había terminado, y el lodo no se había ido a ninguna parte. Y mientras exista, las leyes de la física serán más importantes que las leyes escritas en papel. Agosto de 1943 trajo consigo un calor seco y polvoriento que reemplazó las lluvias interminables. La batalla en el arco de Kursk terminaba, pasando a la fase de ofensiva estratégica. El estruendo de los cañones se desplazó al oeste, dejando en la retaguardia tierra quemada y carpas de Estado Mayor, donde se hacía otro trabajo, silencioso, de papel, pero no menos terrible. Se hacía la aritmética de la guerra. En el Estado Mayor del frente cuadraban el debe con el haber. Solo que en lugar de rublos y centavos, aquí contaban cañones y almas. Los escribanos, fatigados por el insomnio, movían las cuentas del ábaco, sumando los totales de pérdidas. Normalmente, estos informes eran una marcha fúnebre. Un regimiento de tanques en fase activa de ofensiva se quemaba en 3 o 4 días. Era la norma. Una estadística terrible, aprobada por normativas, de gasto de material humano. Pero el informe del regimiento de tanques 145 se salía del cuadro general, como una pepita de oro de un montón de roca estéril. El jefe de Estado Mayor se limpió varias veces las gafas, pensando que el escribano se había equivocado en los ceros. La supervivencia de las máquinas resultó ser 2 veces y media superior a la media. No era solo una cifra. Tras el seco coeficiente, 2,5, había una anomalía física. Tanques que debían haber quedado como carcasas negras en el lodo del Donetsk del norte volvieron al servicio. Estaban picados por la metralla, con guardabarros doblados, con la óptica rota, pero estaban vivos. Y lo más importante, estaban vivas sus tripulaciones. 340 personas. Iván Sujorukov estaba sentado en el blindaje de su T-34, estacionado en el borde del bosque, y fumaba. No veía los informes del Estado Mayor. No necesitaba confirmaciones en papel. Veía el resultado con sus propios ojos justo delante de él. Una larga columna de máquinas de combate se extendía a lo largo del claro. Los motores diésel se enfriaban, emitiendo un característico crepitar metálico. Las tripulaciones salían a la hierba, se quitaban los cascos, exponiendo sus caras sudorosas y sucias al viento ligero. Si no fuera por la terquedad de Sujorukov, si no fuera por esa guardia nocturna con la máquina de soldar, esta columna no existiría. En lugar de chicos vivos, aquí ahora solo estarían nuevas compañías de marcha, enviadas para reemplazar a los muertos. Al tanque se acercó el conductor mecánico de la máquina vecina, un joven sargento con la cabeza vendada. Se sentó en silencio junto a Iván, sacó tabaco. ¿Viste ayer a ese Ferdinand en el cruce?, preguntó sin mirar a su interlocutor. Lo vi, asintió Sujorukov. Un bicho enorme. Me tenía en la mira. Vi por el periscopio cómo su cañón giraba hacia mí. Tiro directo, unos 400 metros. Pensé, listo, hasta aquí llegué. Gas a fondo. Y ahí había arcilla, como mantequilla. El sargento dio una calada, soltando el humo por la nariz. Un eslabón normal ahí habría patinado. Un segundo de retraso y adiós familia. Y esos tus ángulos agarraron. Hasta sentí como la máquina dio un tirón y me fui al barranco. El proyectil pasó más arriba, solo cortó la antena. Se volvió hacia Iván. En sus ojos, rodeados de círculos negros de cansancio, no había dramatismo, solo había una tranquila conciencia del milagro. Resulta que estoy vivo por un hierro, por un trozo de perfil oxidado que cuesta 3 centavos. Es extraña la guerra. Sujorukov calló. No tenía que responder. Pensaba en lo mismo. El precio de la vida en la guerra a menudo depende no del heroísmo, sino de pequeñeces. De una bala extra, de un trago de agua, de un brillo de óptica notado a tiempo. Y como resultó, del coeficiente de fricción. 340 personas. Son 3 compañías completas. Son 340 cartas que las madres recibirán no en sobres oficiales con aviso de muerte, sino triángulos con las palabras vivo, sano, golpeamos al alemán. Iván saltó del blindaje y se acercó a la oruga.
Se puso en cuclillas, tocando con la mano el ángulo soldado. El metal estaba desgastado. Los bordes se desafilaron por los golpes contra piedras y hormigón, pero la soldadura aguantaba. Esta prótesis primitiva, cosida toscamente al cuerpo perfecto del tanque, resultó ser el arma más efectiva. Otorgó maniobra. En el Estado Mayor, mientras tanto, seguían analizando el fenómeno. Los oficiales de operaciones dibujaban esquemas. Superponían el mapa del terreno a los gráficos de movimiento. La conclusión era inequívoca. El regimiento venció no por fuego, sino por dinámica. Miren aquí. El coronel señalaba con el lápiz en el mapa. Los alemanes cubrían los cuadrantes donde los tanques debían atascarse, y los nuestros pasaban esas zonas a velocidad de 40 kilómetros por hora. La artillería enemiga golpeaba al vacío. Nos adelantábamos a su muerte por 2 minutos. 2 minutos en un combate de tanques es una eternidad. En 2 minutos se puede recargar el cañón 10 veces. Se puede avanzar 1 kilómetro. Se puede vivir toda una vida. Sujorukov no sabía de altas matemáticas de probabilidades. Sabía la aritmética del trabajo. Para salvar estas 340 vidas se necesitaron 1500 ángulos, 200 kilos de electrodos, 48 horas de soldadura continua y retinas quemadas de 10 reparadores. El tipo de cambio fue ventajoso, malditamente ventajoso. Por la tarde llegó la cocina de campaña al campamento. El olor a trigo sarraceno con carne enlatada tapó el olor a diésel. Risas, sonido de platos de metal, una armónica sonando, sonidos de un campamento vivo. Iván miraba esta escena y sentía cómo dentro se soltaba un resorte, enrollado en un nudo apretado todos estos días. Ivánich! Le gritó el comandante del segundo pelotón. ¡Ven con nosotros! Tenemos alcohol, trofeo de guerra. Beberemos por tu soldadura. No bebo. Hizo un gesto con la mano Sujorukov. Me duelen los ojos. Entonces come gachas, o te llevará el viento. Se acercó a la fogata. La gente se apartaba. Le daban palmadas en el hombro. Nadie decía palabras rimbombantes sobre El Salvador. Aquí eso no se estilaba. La gratitud se expresaba en que le extendieron el plato más lleno, en el que el cocinero generosamente echó un cucharón extra de carne. «Come, sargento», dijo el viejo cocinero. «Necesitas fuerzas». Dicen que el comandante de división ordenó extender la experiencia a toda la división. Tendrás trabajo para rato. Sujorukov sonrió. El trabajo es bueno, el trabajo es vida. Mientras el batallón de reparación suelda, los tanques andan. Mientras los tanques andan, la infantería vive. Esta simple cadena de dependencias era para él más clara que cualquier doctrina ideológica. Comía gachas, sentado en una caja de proyectiles, y miraba un ángulo oxidado tirado en la hierba, un recorte que sobró después del montaje, un pequeño trocito de acero, símbolo de la victoria de la razón sobre el caos. En los libros de historia, escribirán sobre el genio estratégico de los comandantes, sobre el poder de la industria, sobre el heroísmo masivo. Pero nadie escribirá sobre cómo un cálculo de ingeniería, multiplicado por la violación de instrucciones, rompió los planes de la Wehrmacht en un pantano particular. Nadie, excepto estas 340 personas que hoy se irán a dormir vivas. Y para Sujorukov, esa aritmética era suficiente. Absolutamente suficiente. La guerra terminó en mayo de 1945. Se fue igual que llegó, bajo el estruendo de orugas, pero ahora ese sonido sonaba en los adoquines de las capitales europeas y no en el lodo ruso. El sargento mayor Iván Sujorukov recorrió ese camino hasta el final. Su guerra fue un largo camino desde el taller de la fábrica hasta las ruinas de Berlín. Un camino medido no en kilómetros, sino en cantidad de transmisiones restauradas y agujeros soldados. En su chaqueta brillaban órdenes, la estrella roja, la orden de la guerra patria, medallas al valor y por méritos de combate. Pero la condecoración más importante no estaba en el pecho, estaba en otra cosa, en el título de innovador benemérito, que recibió ya en tiempo de paz, al volver a su natal Uralvagonzavod. Ese título no lo daban por ojos bonitos o discursos fuertes, lo daban por inteligencia, por esa misma audacia ingenieril que permitía resolver tareas irresolubles con medios improvisados. Sujorukov no llegó a general. Siguió siendo un maestro.
un hombre cuyas manos siempre olían a metal y aceite de máquina, pero su nombre entró en los manuales cerrados de las escuelas de tanques y en las instrucciones de explotación de técnica blindada. Esas mismas instrucciones que le refregaban en la cara a los fiscales militares cerca de Kursk fueron reescritas. El punto sobre la prohibición categórica de trabajos de soldadura en el tren de rodaje fue complementado con una nota. Un párrafo largo y seco describiendo la tecnología de soldadura de garras de tracción adicionales en condiciones de mal tiempo. Allí estaban prescritas las marcas de electrodos, la intensidad de corriente, los ángulos de inclinación y los regímenes de temperatura. Lo que nació en una carpa bajo una lluvia torrencial como un acto de desesperación se convirtió en ley. La herejía ingenieril se convirtió en dogma militar. La experiencia del Regimiento de Tanques 145 se estudiaba en las academias. Los generales que movían fichas en los mapas se vieron obligados a reconocer: la maniobrabilidad no es solo potencia del motor, es tracción. Es simple física de interacción entre la oruga y el suelo. El arco de Kursk mostró que incluso el tanque más perfecto es solo un montón de metal caro si no puede impulsarse desde la tierra. Y un simple ángulo de acero, comprado en tiempo de paz por centavos en una ferretería, puede valer más que un tigre. Después de la guerra, historiadores militares e ingenieros discutían a menudo sobre las causas de la victoria. Hablaban de la masividad del T-34, del blindaje inclinado, de los calibres. Pero rara vez recordaban a la gente con sopletes de gas. De aquellos que adaptaban la técnica a la realidad. La escuela de ingeniería alemana creaba obras maestras de mecánica. Sus tanques eran como relojes suizos, precisos, complejos, exigiendo un mantenimiento ideal. La escuela soviética creaba tanques tipo Mecano, toscos pero abiertos a la modernización con mazo y soldadura directamente en el campo. Sujorukov entendía esto mejor que nadie. Sabía que la guerra es una competencia no solo de fábricas, sino de mentes. Cuando la oficina de diseño llegaba a un callejón sin salida, la solución la encontraba un sargento con chaqueta llena de aceite. En el Museo de Técnica Blindada en Kubinka hay uno de esos tanques. Está limpiamente pintado, su blindaje brilla bajo la luz de los reflectores. Los guías cuentan a los escolares sobre las hazañas de las tripulaciones, sobre las características táctico-técnicas, sobre milímetros de penetración de blindaje. Los visitantes miran la torre, el cañón, pero pocos bajan la mirada. Y si se baja la vista y se mira bien a los eslabones, se puede ver la historia. En uno de los eslabones de la oruga, si se raspa la capa de pintura de museo, se ve una vieja y tosca costura de soldadura. Una cicatriz oxidada en el cuerpo de la máquina, rastro de aquel mismo ángulo de 40 por 40 milímetros. El ángulo ya no está. Lo cortaron o se desgastó en los caminos de la guerra, pero el lugar de su fijación quedó para siempre. No es simplemente un defecto de fundición, es un autógrafo de la victoria. Esta costura cuenta la historia de cómo la inteligencia venció la desesperanza. Como en julio de 1943, los mecánicos rusos cancelaron las leyes del deslizamiento. Como 340 tanquistas volvieron vivos a casa, porque sus máquinas no se convirtieron en blancos. Sujorukov a menudo iba al monumento de la fábrica, un T-34 en un pedestal. Se paraba y fumaba, mirando la máquina inmóvil. No sentía grandilocuencia, sentía respeto por el metal y el trabajo. Sabía el precio de esa arma. La guerra no se gana solo con valentía. La valentía es un recurso que se quema rápido bajo las ametralladoras si no está respaldado por la parte material. La guerra se gana con cálculo, logística y la capacidad de reaccionar instantáneamente a condiciones cambiantes. La guerra es un trabajo sucio, y vence en ella quien no teme ensuciarse las manos, rediseñando las instrucciones de fábrica bajo el dictado de las circunstancias. El ingenio ingenieril del sargento mayor Iván Sujorukov se convirtió en un arma igual que el cañón F-34. Un arma que no disparaba, pero que permitía disparar a otros. Un arma de la mente. Y en ese rastro oxidado de soldadura en la pieza de museo está encerrada toda la filosofía de esa guerra. No importa cuán ideal sea tu equipo, importa si puedes hacerlo funcionar cuando el mundo alrededor se convierte en caos y lodo. Iván Sujorukov pudo. Y sus garras de acero quedaron para siempre en la memoria del metal, recordando que no existen situaciones sin salida. Solo existe falta de electrodos y de fantasía.
La historia juzgó la disputa entre físicos y líricos, prácticos y teóricos. Venció el acero, soldado al acero por mano de maestro. Venció el ángulo, apuntando con el filo a la tierra. Venció el hombre que sabía que incluso 30 toneladas de peso muerto se pueden hacer volar, si se les aplica correctamente un punto de apoyo.